Hola, ¿qué tal? Este es el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra. Ya estamos en el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 3 y vamos a dejar que sea el Señor el primero que hable. Y dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 3. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a orar a la hora novena, a la de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: Míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se sentaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Padre bendito, estamos delante de su presencia y le damos gracias. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad, el privilegio de compartir la palabra. Gracias, Padre bendito, porque queremos y buscamos ser guiados por el Señor Espíritu Santo. Le pido una vez más, Padre bendito, que no sea lo que yo entiendo, lo que yo creo, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Le doy gracias por esta oportunidad, Señor bendito. Le pido que bendiga mucho a las personas que van a escuchar la palabra, Padre bendito. Esta palabra no está hecha para discusión y contienda, Padre bendito, sino para ser guiados por el Señor Espíritu Santo, y Él nos guía a toda verdad y nos lleva en paz, Padre bendito. Yo le pido, Padre bendito, que no haya ni en el receptor ni en el emisor, Señor bendito, un corazón de contienda, de discusión, de orgullo, de soberbia, Padre bendito, sino un corazón que esté entregado a usted, Padre bendito, y que esté dispuesto, Señor Dios Todopoderoso, a ser guiado por el Señor Espíritu Santo. Bendigo a cada una de las personas que van a ver este video. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hoy vemos ya el principio de cuando ya los discípulos ya empezaban el ministerio, ya empezamos a ver el ministerio, el inicio del ministerio. Y dice que cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la de la oración, a la hora de la oración entre los judíos. Por supuesto, tendríamos que entrar a los horarios judíos, porque hay horarios de vigilia para ellos, y no son exactamente los que nosotros conocemos. Entonces es un horario diferente, no son las 9 de la mañana, obviamente. Estamos hablando de que ya era como en la tarde, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa. Por algo también marca el Señor Espíritu Santo el nombre de la entrada al templo. ¿Por qué? Porque habían diferentes entradas, 12 puertas, y cada una de las puertas era por algo. Estaba la puerta de la basura, donde sacaban obviamente la basura. Estaba la puerta donde estaban los sacrificios, donde entraban los animales para ser sacrificados. Y la hermosa, pues obviamente la puerta hermosa era donde era la entrada al templo, la entrada principal hacia el templo. Y dice que para que pidieran limosna a los que estaban al templo. Viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Algo que es bien importante es que Pedro y Juan iban continuamente, aún entraron con el Señor Jesús, y por lógica entraron por La Hermosa muchas veces. Si él diariamente, y ya tenía muchos años, ¿por qué el Señor Jesús no lo sanó antes? ¿Por qué Pedro y Juan no tomaron en cuenta en ese momento, o en algún momento en la historia de su ministerio, de su caminar del Señor Jesús, el que estaba ahí, ese hombre? Bueno, diferentes razones, pero es cuando el Espíritu Santo quiere que empiece a mostrarse. El Señor Jesús pudo hacerlo, pero el Espíritu Santo quería empezar a usar a los discípulos del Señor Jesús. Esto es bien importante, porque el Señor Jesús no hace las cosas por su propia gloria, como lo hacen muchos hombres que quieren mostrarle al mundo que hablan en lenguas, que siempre se saben de memoria una cita bíblica, y el lugar donde se encuentra esa cita bíblica. Y muchas veces, en vez de, con una persona nueva, en vez de mostrar sabiduría, lo que se enseña se muestra soberbia. Es decir, yo sé lo que tú no sabes, lo que tú no entiendes, lo que tú no conoces. El Señor Jesús nunca buscó
eh, que la gloria fuera para él, era para el Padre, aunque obviamente se inició su iglesia dándole toda la gloria y la honra a él, pero no lo buscó para sí mismo. Él nunca buscó, eh, sino que él quería que hubiera oportunidad para alguien más. Y obviamente el que la bendición te llegue antes o después llega al momento correcto. O sea, no fue tarde, no fue muy rápido cuando le llegó a este hombre que pedía limosna la bendición. Pero Dios quería que empezaran a haber milagros por medio de sus discípulos. Entonces Pedro y Juan pudieron hacerlo. Aquí tiene algo bien importante. El Señor Espíritu Santo, el Señor Jesús, su mover no ha cambiado. El Señor Espíritu Santo quiere que siga habiendo milagros. El problema es quién está dispuesto a ser el que se deje ser usado por el Señor Espíritu Santo y quién tiene la suficiente fe para ser usado por el Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que conoce de Dios, que ora, que aprende, pero no tiene la suficiente fe. Y esto se resume en que ni tienen la suficiente fe para entender que dice la Escritura que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias y han pasado por muchos años con una enfermedad, ni tienen la suficiente fe para ir a imponer las manos a otro y que éste sane y que éste empiece a tener milagros como el que pasó con este hombre. Pero finalmente el Espíritu Santo quiere usar a aquel que tenga fe. Obviamente aquí tenía que haber de dos vías. Pedro y Juan tenían que creer que el Señor Jesús los iba a usar y este hombre que estaba ahí tirado en la almoza eh, tenía que creer en lo que se estaba haciendo. Quizás a lo mejor él no creía, puede ser. En algunas ocasiones el Señor utiliza también a personas, el que tiene fe es el que va a usar Dios y no el que lo está recibiendo. No lo sabemos. Tenía fe en Dios. O sea, a lo mejor podía no tener fe en ellos, pero tenía fe en Dios. Y él solamente lo que quería era una moneda. Él no sabía que iba a tener un milagro. Pero Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Aquí hay algo bien importante. No puede haber mentido Pedro en el aspecto de, muy seguramente quizás no traían dinero. No eran así como que personas que quisieran andar mostrando que lo tenían, si es que lo tenían, o a lo mejor iniciando el ministerio, pues no había fondos en realidad. Pero cuando un verdadero hijo de Dios es usado, no necesita tener dinero. Muchos dicen, es que yo no tengo los medios, no tengo el dinero para poder invertir en esto, en lo otro, en hacer. No es necesario el dinero, es la fe. Él va a hacer mucho más con la fe. Y vemos aquí que obviamente después Dios bendijo el ministerio, pero en este momento no tenían dinero, pero dijo, más lo que tengo te doy. Y él tenía la fe, la seguridad. Dice, en el nombre de Jesucristo, anda. Y lo asió de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso de pie y andaba. Y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo. La hermosa a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Obviamente todos estaban asombrados porque sabían, tenían la seguridad, esto era algo bien importante para el Señor Espíritu Santo, el que no pudiera haber duda de que había habido un milagro. A él lo conocían por años, sabían por años que él había estado ahí pidiendo una moneda y de pronto lo ven caminando. O sea, no había forma de que dudaran, pero sin embargo, todos todavía tenían temor a las autoridades. Vamos a continuar leyendo. Segundo sermón de Pedro, versículo 11. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera a un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis,
y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas: Jesucristo debía de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor os levantará un profeta, como yo, de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que habían hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y bueno, vemos aquí el segundo sermón de Pedro, y obviamente algo que también me queda claro es que ni el primero ni el segundo fueron preparados. Es verdad que Dios es un Dios de orden, es verdad que es correcto y es importante que nos preparemos para predicar, pero dice la Escritura también que nosotros no nos debemos de preocupar qué es lo que vamos a hablar o decir, porque el Señor Espíritu Santo en el momento oportuno Él nos va a dar las palabras que tenemos que hacer para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro realmente no estaba pensando o no llevaba una prédica preparada, sino que se dejó guiar por el Espíritu Santo, y con esto entendemos que todo lo que se está hablando es el Espíritu Santo el que les está enseñando en ese momento. Entonces vemos que entraron, todos estaban asombrados de ver la sanidad de este varón, y al ver esto Pedro dice que les dijo al pueblo: ¿por qué se maravillan? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio piedad lo hubiéramos hecho andar? Muchos dicen: yo hice el milagro, yo lo curé, y no es así. El problema es que una vez que hacen eso, se pierde todo. Obviamente no para el que recibió la salvación y el que le está dando la gloria a Dios, pero para un siervo de Dios, cuando empieza a vanagloriarse a sí mismo y a decir yo, y se olvida que él solamente es un medio. Es como si el radio se afanara de mandar un mensaje a un radio de radiocomunicación. No puede hacerlo porque él no es quien está dando la voz, sino el que emite, utiliza ese medio para llevar la voz a donde él quiere. Y así lo hace el Espíritu Santo. Utiliza un medio, que es la persona que enseña, para poder dar una palabra. Entonces vemos aquí que Pedro reconoce en primer lugar, porque además algo que llena muchas veces de ego a los pastores, a los líderes, es que de pronto dan una prédica, una enseñanza muy bonita, y llegan y qué palabra, cómo hablas, cuánta sabiduría. Y personalmente muchas veces yo llegué a caer en la trampa. Yo he analizado, el Señor Espíritu Santo ha hablado conmigo y me ha mostrado, y hoy cada vez que alguien llega y me dice que sabiduría, que bonita palabra, yo lo primero que hago es darle la gloria a Dios y quitarme la gloria que me está dando el hombre a mí. Olvidarme, como así lo está haciendo aquí Pedro, que inmediatamente antes de alimentar su ego, al ver el asombro de todos de decir: Pedro fue el que lo sanó, él inmediatamente entiende que tiene que declarar que él solamente fue el medio. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, y dándole la gloria a quien se le tiene que dar, al Señor Jesucristo, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato. Y muchos podrán decir hoy: bueno, eso pasó hace 2000 años. La manera, precisamente, y esto lo subrayamos más en el momento en el que vemos que hay personas que dicen: ¿y dónde está Dios cuando permite el sufrimiento? ¿Y dónde está Dios cuando permitió que se me fuera esta persona que amaba tanto? ¿Y dónde está Dios cuando vemos las guerras, la muerte, la destrucción que hay en la tierra? Pues Dios está en el lugar donde lo dejaron, fuera de sus vidas. Él es un caballero, y si lo hacen a un lado, Él no los obliga. Él no obliga a nadie, Él simplemente
se ha hablado. Pero algo que sí puedo entender es que precisamente hoy, de todas maneras, si el Espíritu Santo está hablando hoy también, porque nuestra actitud, nuestra manera de vivir de los cristianos que ya somos convertidos en nuestra vida anterior y la gente que está fuera y que no conoce de Dios, por su actitud, por su forma de vivir, han rechazado al Señor Jesús, han, le han dado la espalda, y si hubieran estado en esos tiempos, hubieran ellos sido mismos los que hubieran entregado al Señor Jesús. Hoy todavía la gente señala en los medios, en los videos, en las prédicas, siempre hay alguien que está criticando. Hay pastores que nada más están viendo la oportunidad de criticar a otro por lo que dice, por lo que enseña. Hay pastores que dicen y se atreven a decir que cierto pastor es un ladrón, o que cierto pastor es un vicioso, o que cierto pastor es un homosexual. Y primero, quizás conocen su vida, quizás no, quizás tengan argumentos con qué decirlo, pero eso no está bien delante de Dios. La división, y menos cuando lo están viendo en conversos, que dicen, no, si eso es ser cristiano, mejor no lo soy. Y la otra es, si ni siquiera tiene idea de lo que está diciendo, de todas maneras también las personas que están escuchando tampoco, y no podemos hablar de lo que no conocemos y de lo que no podemos realmente testificar. Pero muchas veces yo escucho la prédica y alguien dice, este pastor es homosexual, y empiezo a decirles a los demás, ¿ya oíste? Dice este pastor que este es homosexual, y empieza a correrse como pólvora, y empieza a dañarse y a lastimarse una reputación, y quizás fue el enemigo el que inventó eso, utilizó a un pastor para que hubiera autoridad en lo que se está diciendo, y ahí va la gente y empieza a hablar mal. Y entonces nuestra actitud es la que llevó al Señor Jesús a la muerte. Y dice, disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, y algo yo les voy a decir que también el Espíritu Santo me dice en este momento, es que dice de aquí, de lo cual nosotros somos testigos, el que ya ha tenido un encuentro con Jesús, el que ha platicado, el que tiene una interacción con Jesús, el que escucha y reconoce la voz del Espíritu Santo, es un testigo de que Jesús está vivo, porque ya lo ha visto, porque ya lo ha sentido, porque ha convivido con él. Muchos cristianos creen, pero no han tenido ese encuentro real, total con Jesús. Pocos cristianos son los que han platicado con Jesús, los que han caminado con Él, y que de lo cual somos testigos. Y yo de eso sí puedo decir, yo sería también soberbio si yo hablara de mí solamente, pero sería mentiroso si yo no dijera que yo soy testigo de que el Señor Jesús está vivo y resucitado. Y eso es una seguridad que yo le agradezco a Dios, sin soberbia y sin contienda. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, quienes veis y conocéis, ¿qué fortaleció a este hombre? ¿Qué hizo el milagro? El nombre del Señor Jesús. Y dice, y la fe que viene por medio de él. Hay una fe que viene también por medio. La fe es un producto que viene del Señor Jesús. Y por eso alguien dijo una vez, Señor, si no tengo suficiente fe, ayúdame a tenerla. Y es válido orar por eso, pero finalmente nosotros tenemos que tener la actitud de querer tenerla. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario, es muy bueno que alguien que ya empezó a darse cuenta que nosotros en este medio estamos leyendo la palabra, que se asome y que conozca, porque por medio de la palabra es por donde se puede empezar a crecer la fe. Él dice, le ha dado a esta perfecta sanidad a este hombre en presencia de todos vosotros. Fue el Señor Jesús, y fue la fe que le tienen, obviamente, le tenían en ese momento Pedro y Juan, lo que hizo que hubiera un milagro. Dice, yo sé que lo hicieron por ignorancia de matar al Señor Jesús. Hoy tenemos que entender que también nuestra actitud, por eso Dios nos perdona, porque sabe que fue por ignorancia lo que hemos hecho para rechazar al Señor Jesús. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesús, el Cristo, debía padecer. Por lo tanto, y otra vez, la primera prédica de Pedro fue arrepiéntanse. La segunda también es arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Dice, y Él envía a Cristo Jesús designado de antemano para vosotros.
¿Está hablando del futuro? No, está hablando del momento en que tú crees, en el momento en que tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. En ese momento, Él envía al Señor Jesús designado de antemano para aquel que lo cree, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. O sea, Él se va a quedar ahí hasta que haya la restauración de todo, acerca de lo cual Dios habló por boca de los santos profetas desde tiempos antiguos. Y dice que hasta Moisés mismo habló del Señor Jesús. Él nos levantará profeta como yo entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Esto es una palabra profética y no habla solamente de Israel, sino del mundo. El que no crea, el que no escuche y el que no obedezca al Señor Jesús no tendrá salvación. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. O sea, todos estaban apuntando al Señor Jesús. Vosotros sois los hijos de esos profetas y de ese pacto que Dios hizo con sus padres al decir que Abraham, y le dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Otra vez, aquí es donde estamos asegurando lo que dijo atrás y que yo estoy subrayando de que es para todo el mundo. Aquí lo viene a decir, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No está hablando de un solo país, de una sola nación, de un solo pueblo, de una sola tribu, de una sola raza. Está hablando de todo el mundo. En tu simiente serán benditas todas las familias. Pero en tu simiente, ese es el requisito. Sí están todas las familias de la tierra bendecidas, pero en su simiente, o sea, cuando se vuelven hijos de Dios por el creer en el Señor Jesús. Eso lo podemos ver y ya lo leímos cuando vimos el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1 del 1 al 12, al 14 más bien. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que Dios os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Dios resucitó a Jesús. ¿Para qué? Dice aquí que el propósito es para que Dios los bendiga. Un problema y un error que tienen muchos cristianos que no han aprendido a entender que no se va a la iglesia por pasar lista, por checar tarjeta, por mero requisito, sino porque yo tengo necesidad. Es que cuando la parte, o sea, todo es importante, pero toda la parte, todo lo que se hace es de mí para Dios. Desde que yo llego empiezo a servir, el tiempo de la oración, el tiempo de la alabanza, es de mí para Dios. La prédica es de Dios para mí, pero viene la parte más importante de Dios hacia mí, que es su bendición. Y muchos, a la hora que empieza la bendición, van al baño, tienen cosas que hacer, no les importa, no ponen una actitud. Muchas veces dice el pastor, el apóstol, levanten las manos, porque es una actitud de decir estoy recibiendo. Y muchos dirán, ay, ¿para qué las levanto? Pues yo te voy a decir una cosa, tus manos muestran lo que tu corazón siente. No las levantas, no tienes actitud. Y si no quieres recibir, pues no vas a recibir, así de sencillo. Pero le estás menospreciando al Señor Jesús y la bendición que Él te quiere dar. Y entonces por eso vienen consecuencias y por eso dice la Escritura que hay enfermedades, hay problemas, porque hemos menospreciado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de que el Señor Jesús haya resucitado es para que Dios me bendiga. Entonces yo creo que Dios ya tiene palabra de bendición para mí, que ya tiene promesas de bendición para mí, pero algo bien importante es que yo, el día que estoy en la prédica, en el momento en que dice el Señor, levanta las manos, las levanto porque yo tengo la actitud de recibir la bendición, que se cumpla el propósito por el cual fue resucitado el Señor, para que Dios me bendiga y para que Dios me aparte, dice, apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades, para que Dios me aparte de mi propio pecado. No me aparte del pecado, sino me aparte de mi propio pecado. Ese es el propósito de que el Señor Jesús resucitará y ese es el propósito por el cual yo anhelo y tengo hambre de recibir la bendición pastoral cada semana y que yo cuando dice el Señor pónganse de pie, no es que esté diciendo el Señor puedes ir al baño, puedes ponerte a platicar, puedes ir a comprar un refresco, no, en ese momento es el momento más importante de, de comunicación, de comunión con Dios, porque es cuando el Señor viene y me quiere dar una bendición.
y es el momento que yo recibo la bendición que resume todo lo que se hizo durante el servicio. Aunque es bien importante que no tengamos también esa actitud en las otras partes, porque también es menospreciar al Señor. Yo necesito, dijo el Señor Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Entonces vamos a orar. Y si en el momento de la oración tú estás chicoteando, estás paseando, estás en el baño, estás pensando en otra cosa o estás durmiendo, tú estás menospreciando al Señor Jesús y eso va a tener consecuencias. Amén. Bueno, pues continuamos con Hechos capítulo 4, el arresto de Pedro y de Juan. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saducios, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como a 5,000. Bueno, aquí vemos que estaban enojados porque hay muchos pastores que no lo hacen porque sientan cierto temor de la enseñanza. No es su motivación esa, no es su motivación que los vayan a perder a lo mejor las personas que están enseñando, sino su motivación por lo cual se molestan que otro esté predicando es porque les están quitando ovejas, porque les están quitando dinero, porque obviamente se traduce en que se van ovejas, se van sus diezmos, y por eso se indignan. Y obviamente los saduceos estaban en esa posición indignados porque enseñaban al pueblo, obviamente Pedro y Juan, y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que escucharon el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Estamos hablando de que de por sí ya la iglesia del Señor Jesucristo ya tenía alrededor de 5,000 personas, pero aquí están predicándoles a otras personas que no habían creído, porque obviamente los demás se volvieron a juntar, pero aquí él se puso a hablar en el templo y mucha gente que iba al templo obviamente habían escuchado al Señor Jesús, pero no habían tenido una conversión. Y aquí, en un solo día, se convirtieron alrededor de 5,000 hombres. Obviamente estamos hablando de que la misma cantidad, en un día, porque dice la Escritura que cuando hizo la multiplicación del Señor Jesús, habían como 5,000 hombres. Él ya llevaba un proceso de años, de un par de años, para que llegaran a esa cantidad, pero el mover del Espíritu Santo, el ver que ellos hacían milagros por el nombre de Jesús, en un solo día, la iglesia se duplicó. Ese es evangelismo. Una iglesia que se ocupa más en gastar dinero en donde no importa, en donde no se requiere, y no utiliza los fondos de la iglesia realmente para bendecir al que no tiene, al pobre, al que realmente no tiene trabajo, no tiene que comer. Una iglesia que no se ocupa de salir y evangelizar, y solamente cuando lo hace de evangelizar es para publicar que evangelizó y que todos vean que sí lo hace, pero que no lo hace continuamente como un mover del Espíritu Santo, la necesidad de ir, pues sí, como toda iglesia va a seguir creciendo pero el mismo crecimiento también, o sea, no crece continuamente porque así como llegan muchos se van. Aquí el punto, estamos hablando de que en un solo día se duplicó. Lo que tiene vida crece y se multiplica. Entonces, aquí el punto es precisamente, el Señor nos mandó a evangelizar. Es verdad, yo creo en los 5 ministerios, pero no puede estar recargado en un solo ministerio. Una iglesia tiene que tener 5 ministerios y esos 5 ministerios se tiene que mover en esos el Espíritu Santo, y ahí va a estar la luz del Espíritu Santo llenando. Cuando realmente los 5 ministerios están trabajando y fuertemente, entonces no podemos, así como no rechazamos el que exista un apóstol, un profeta, tampoco no rechazamos y no dejamos de tomarle la importancia que exista un maestro, un evangelista y un pastor. Y entonces, iglesia que no predica, que no sale a la calle, que no habla a las personas, que no trata de convertir a más, se está incumpliendo también el mensaje del Señor Jesús y el crecimiento que debe tener la iglesia, y obviamente la realización del propósito, porque dice la Escritura que cuando todo el mundo haya escuchado del Señor Jesús, entonces vendrá el fin. Estamos cerca, sí,
pero todavía hay muchos lugares donde no conocen del Señor y se puede hablar y se puede llevar la palabra y muchos no están haciendo nada. Les preocupa más tener una casa hermosa, un automóvil hermoso, una vida de lujo, eh, pero no les ocupan las almas en realidad. Eso es lo que hace una diferencia. Pedro y Juan ante el concilio. Y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Algo que es bien importante es que hablan del sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Quién era el sumo sacerdote? Bueno, uno era el yerno y otro el suegro, pero como ahora había nepotismo, realmente Anás escogió como su sucesor a su yerno para él seguir teniendo la autoridad. Entonces, Caifás solamente era um, eh, pues, pues empleado de Anás, aunque se supone que él era el sumo sacerdote. Y dice Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. O sea, estamos hablando de gente importante en el linaje del sacerdocio. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en el nombre de quién hacéis esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aquí otra vez subraya la palabra lleno del Espíritu Santo, no está hablando por sí, el Espíritu Santo está hablando y él dejó que el Espíritu Santo hablara y les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo y de la manera en que ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre del Señor Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Todavía hay iglesias que dicen que Pedro es la piedra, porque Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, y no es verdad que dijo sobre esta piedra diciéndole a Pedro, sino dijo, tú eres Pedro, y estaba haciendo un juego de palabras, porque Pedro quiere decir piedra, y dice, tú eres Pedro, pero sobre esta iglesia, esta piedra, o sea, él mismo, la piedra angular que es Jesús, dice, es la piedra angular, es la que sostiene toda la construcción. No hay ningún otro salvación. O sea, no es Pedro, no fue el primer papa, Pedro no es la piedra angular de la iglesia, es Jesús, y aquí lo aclara totalmente Hechos. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. Obviamente toda iglesia que pone, aunque parezca bueno, porque fueron discípulos de Jesús, pone un cimiento que no es Jesús, aunque digan que es Pedro o Juan o el que quieran, están desechando, son constructores que están desechando la piedra angular y por algo se va a caer porque no está sobre la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bueno, ¿qué más podemos decir? Muchos piensan que pues, se puede ser salvo por obras, que solamente puedo ser salvo en la iglesia de tal o cual pastor. No es en el nombre de ese pastor, no es en el nombre de esa iglesia, no es por lo que yo haga, solamente en el nombre de Jesús puedo ser salvo. Amenazados y puestos en libertad. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. El verdadero discípulo que se deja guiar por el Espíritu Santo no necesita tener una licenciatura, no necesita tener un doctorado, un posgrado, diplomas que lo acrediten. Hoy lo creo, aunque no lo justifico, lo entiendo, pero no lo justifico en el mundo. Cuando un doctor se molesta que no le digan doctor, o sea, si yo le digo por su nombre y no le digo doctor, uy, se enoja. El licenciado también le dice a uno por su nombre, dice, licenciado, por favor. Lo entiendo, pero no lo justifico. Pero bueno, estamos hablando del mundo. El problema es que en la iglesia también se ha vuelto así. El Señor Jesús nunca se autonombró Dios, ni se autonombró pastor, ni se autonombró nada. Él permitió que los demás reconocieran, no que inventaran, sino que reconocieran la autoridad que tenía, y por eso le llamamos Dios, y por eso le llamamos Rey, y por eso le llamamos Padre, y por eso le llamamos nuestro Salvador, porque reconocemos la autoridad que tiene. Pero hoy está llena la iglesia de personas que lo primero que hacen es poner doctor tal,
doctor en teología, obviamente estamos hablando, que para poder, no sé, abrirse un espacio como este, lo primero que hacen es respaldarse, ponerse detrás de la autoridad que tienen por los estudios que han tenido, los que han cursado. Yo le doy la gloria a Dios porque la realidad es que el Señor me ha permitido poderme preparar en Él, y yo también podría hablarles de lo que el Señor me ha permitido estudiar, pero yo no me respaldo en eso. Mi respaldo de por qué tener un canal, por qué estar enseñando la palabra, es mi Señor Espíritu Santo, es mi Señor Jesús. Yo estoy sobre la roca, no sobre mí, no sobre mi Padre Espiritual, aunque le amo, le respeto y aprendo de Él, pero yo estoy sobre la roca que es mi Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia. Y esa diferencia la haría también que yo pudiera estar predicando aunque yo no hubiera estudiado, si el Señor Espíritu Santo, si el Señor Jesús es el que me ordena y me da la palabra para hablar. Y por eso hay mucha gente que no tiene licenciatura y sin embargo enseñan de una manera que admira, que realmente se han dejado guiar y enseñar por el Señor Espíritu Santo. Entonces, uh, ellos se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres sin preparación. En aquel tiempo no había una licenciatura en teología, no había institutos, no había universidades teológicas, obviamente. Y ellos no tenían preparación, y ellos se maravillaban porque notaban que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, no tenían ningún argumento, no tenían nada con qué pelear, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de estos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno de este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Algo bien importante es que hoy muchos líderes cristianos, muchos pastores, muchos evangelistas se molestan cuando el mover del Espíritu Santo te lleva a enseñar, te lleva a predicar, te lleva a lugares, y de pronto te prohíben: es que tú estás bajo autoridad y tú no puedes hacerlo si no me pides permiso. Y ellos dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obviamente una persona no enviada, no mandada, que el Espíritu Santo no está respaldando, va a terminar mal, y va a haber muchas situaciones, y aún hasta obviamente se va a poner en contra del Señor Jesucristo, obviamente. Pero una persona que está guiada por el Espíritu Santo no puede dejar de hacer lo que el Espíritu Santo le pide. Es el mover del Espíritu Santo. Yo estaría mal habiendo declarado a mi Señor Jesucristo: hable, su siervo escucha, y no obedecerle. Entonces yo no puedo parar, este canal no puede parar, y la enseñanza no puede parar porque viene de parte de Dios, es de Dios, y yo no lo estoy haciendo por mi carne, sino por mi Señor. Y no importa quién me diga: no puedes, no debes, no. ¿Quién te dio la autoridad? Bueno, pues me la dio el Señor Jesús. Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El que realmente ha tenido un encuentro con el Señor Jesús no puede parar y no puede callar de hablar, de decir lo que ha visto y ha oído. Y bueno, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no habiendo manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años y nació así. ¿Cuántos años llevaría en la puerta del templo la hermosa pidiendo limosna? Pues mínimo 30, pero muy seguramente, muy probablemente casi los 40. Eso es un hecho.
Oración de la iglesia. Cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tú dijiste, tu siervo dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra, y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer con tu mano y tu propósito, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Eso es algo que está también, es rema en mi corazón, y es una oración que yo le hago a mi Señor Jesucristo, que, que, por, que por medio de mi Señor Espíritu Santo yo pueda hacer cuanto su mano y su propósito han predestinado que se haga. Y yo también le oro al Señor que permita que su siervo, en este caso yo, hable la palabra con confianza, mientras el Señor extiende su mano para que por medio de sus verdaderos hijos, no solo yo, porque no soy ni el único ni el mejor, sino por cada uno de los verdaderos hijos del Señor, se hagan curaciones, señales, prodigios, que se muestre que el Señor Jesús está, porque a mí algo que yo sí creo totalmente es en las lenguas. Creo en todos los dones del Espíritu Santo, pero a mí siempre me ha inquietado por qué la iglesia se llena de pronto, hasta dicen es que si no hablas en lenguas es que no tienes el bautismo del Espíritu Santo, has estado tu vida en pecado. Algunos yo he escuchado que dicen eso. Otros dicen que si no las tienes que empezar a desarrollar en ese momento, y llega el peligro de que en la iglesia hay lenguas terrenales, lenguas demoníacas y lenguas angelicales. Y algunos, las lenguas terrenales es cuando ni a lenguas son, y solamente su carnalidad los hace y va vivo y eso ha hecho que se burle la gente de las lenguas. Pero yo sí creo que hay lenguas, para la gloria de Dios. El Señor me ha dado lenguas, pero yo sí creo también en la regulación de las lenguas que dijo Pedro, que no todos tenían que tener lenguas, sino que cada uno como cuerpo iba a tener alguno de los dones, no necesariamente todos. Pero lo que yo veo es que la iglesia como cuerpo tiene necesidad de que se hagan curaciones, señales y prodigios. O sea, los demás dones, ¿dónde están esos dones? ¿Por qué en la iglesia es tan fácil que haya lenguas y es tan difícil que haya el don de discernimiento de espíritus, el don de milagros, el don de fe, el don de sanidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que hayan milagros, curaciones, sanidades, pero todo el mundo habla en lenguas? Y el detalle es, ¿han aprendido a escuchar la voz de Dios? ¿Están hablando lenguas angelicales o no lo son? Ese es un punto bien importante. Pero la iglesia respaldada por Dios va a tener el mover del Espíritu Santo en los 5 ministerios, y va a tener el mover del Espíritu Santo en los dones del Padre, en los dones del Hijo y en los dones del Espíritu Santo. De esos temas ya hemos hablado. Si buscan en nuestros videos de principios básicos, ahí vienen esos temas, ya están explicados. Y dice, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, que una iglesia que se respalda en el Señor Jesús debe de mostrar que está respaldada no solamente con los 5 ministerios activos, sino con curaciones, señales, prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesucristo. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Cuando tú tienes la seguridad y la fe de orar esto y de creer esto, en ti, en tu vida, vas a ser lleno del Espíritu Santo y no tendrás temor a donde vayas de hablar la palabra. Todas las cosas en común. Versículo 32. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común.
Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Esto no quiere decir que tenga necesariamente que ser el mover del Espíritu Santo actual de la iglesia. Eso hoy, en cuanto a que ha cambiado también el mundo y hay mucha más corrupción y mucho más veneno, hipocresía que aún se ha infiltrado en la iglesia, trae más injusticia que bien el que todo sea común, porque se ha visto que hay quienes abusan. Ya en ese tiempo ya empezaban a ver, porque Pablo mismo habla de quienes estaban abusando, y hay quienes son los que siempre están dando, y a veces hasta sin comer se quedan porque el otro comió de más. Entonces, por eso ha habido una regulación en la iglesia de ciertas cosas, y obviamente no tiene que ser, porque esto no es una palabra que estén diciendo que así tiene que ser en la iglesia. Eso es lo correcto, es lo que debería de ser, pero estamos en tiempos tan sucios, tan incorrectos, que cuando se hace esto solamente lleva a que haya abusos en la iglesia del Señor. Y José, un levita natural de Chipre, quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. De esta parte, de este versículo 36, vamos a abundar más en el siguiente video de la lectura de la palabra, porque va muy unido a lo que continúa con Ananías y Zafira. Ya platicaremos de ello. Es bien importante que lo tomemos en cuenta. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre bendito, le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra. Gracias por lo que hemos escuchado, por lo que hemos aprendido. Gracias, Padre bendito, porque podemos hablar de la palabra tal cual usted le enseña, Padre bendito. Le pido perdón si en algún momento dije algo que sea de mi carne o de mí mismo, porque yo soy imperfecto y todo lo perfecto viene de usted. Lo correcto que se habló en este canal o se sigue hablando y se seguirá hablando viene de parte de mi Señor Espíritu Santo, viene por mi Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el reconocimiento. Y este canal es principalmente por y para mi Señor Jesucristo. Le doy gracias, le pido que de verdad sea de bendición para los que van a escuchar esta palabra, Padre bendito, que los haga meditar. Es verdad que ha sido necesario cambiar muchas cosas, regulaciones, etcétera. Estaba viendo que alguien ya escribió un libro respecto a la autoridad, porque hoy también, además, también hay muchos abusos en la autoridad cristiana, Padre bendito, que usted ni acepta ni permite, Padre bendito. Tenemos también los que usted nos ha dado cierta autoridad, porque hay una coordinación y un orden en la iglesia, no porque valgamos más o seamos más, Señor bendito. Tenemos que entender, Padre, que nosotros solamente somos siervos inútiles que hacemos lo correcto, lo único que nos pidió, y no hacemos más, y que somos mayordomos que tenemos que cuidar lo que usted nos dio a cuidar, porque es de usted, no de nosotros, Padre bendito. Yo bendigo a este pueblo, Señor bendito, a cada una de las personas que va a escuchar esta enseñanza, Padre Dios Todopoderoso, que el Señor Espíritu Santo les haga meditar en ella y que caminen en ella, Padre bendito, porque no solamente es el oír, sino el caminar en ella, el ser transformados, el dar fruto, el dejar que el Espíritu Santo nos influencie, como lo hemos hablado en el video precisamente de lo que es la justificación. Le doy gloria, le doy honra, le doy todo el reconocimiento. Gracias, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues como siempre les pido que me regalen su like, que por favor puedan compartir esta palabra para que puedan también otros eh, escucharla, y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Gracias a los comentarios que nos han dado. Por ahí tengo un comentario de alguien que hablaba al respecto de los libros apócrifos. Yo también tengo comparto hasta cierto punto lo que habla, porque yo de hecho estudio también los libros apócrifos, y si bien el mismo Espíritu Santo me ha revelado en qué punto y por qué de pronto no están dentro del canon, y Dios hizo lo perfecto que es la Biblia, y de ahí no se le puede ni aumentar ni reducir, pero si bien sí sé que dentro de los libros apócrifos también se puede aprender de la mentalidad de la historia, y aún hasta un poco de enseñanza también podemos aprender también, pero
Lo que sí nunca recomiendo es que alguien empiece a leer apócrifos antes de haber leído completa la Biblia, porque el Señor Espíritu Santo fue el que la puso, no fueron hombres. Eso sí, que quede claro, fue el Señor Espíritu Santo el que escogió qué libros se quedan y qué no. En eso yo no voy a contradecir a mi Señor Espíritu Santo, pero lo que sí sé es que sí puede ser de bendición el poder leer algunos de los apócrifos, porque en realidad es como hoy, si lo único perfecto es la Biblia, pero yo me puedo apoyar en libros excelentes que he leído cristianos como Una vida con propósito, Caminando con los gigantes, etcétera. Y lo escribieron hombres, finalmente no está en la Biblia, pero aprendo. Y lo mismo tengo el concepto en cuanto al, a los libros apócrifos. Bueno, eso es más que nada a grandes rasgos la respuesta a la persona que me hizo favor de comentar al respecto. Y bueno, bendigo tu vida, que Dios te bendiga mucho. No se trata de contender ni pelear, respeto tu punto de vista, comparto el que yo tengo y bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos, hermanos, a la próxima y que el Señor los siga guiando en crecimiento y en bendición. Chao, bye.